El día de hoy estudiaremos el siguiente caso. María cumplió 55 años el 5 de octubre de 2011. Ella estuvo trabajando hasta el 31 de diciembre de 2013, donde registraba las siguientes semanas cotizadas en la historia laboral de Colpensiones. De febrero de 1978 a enero de 1993, ella estuvo cotizando 700 semanas. De julio de 1994 a octubre de 2005 cotizó 30 semanas y de octubre de 2007 a diciembre de 2013 ella cotizó 280 semanas. Por otro lado, María manifiesta que ella estuvo trabajando desde enero de 1975 hasta diciembre de 1977 con los supermercados Chepito S.A. Ella tiene un certificado laboral donde así lo acredita. Ahora bien, María quiere saber si tiene derecho a la pensión conforme a la Ley 100 de 1993 o si tiene derecho al régimen de transición pensional. Empezamos entonces con que la pensión de vejez es aquella pensión que un afiliado al sistema alcanza una vez ha cumplido los requisitos que la ley exige para ello. Y como su nombre lo indica, la pensión de vejez se causa cuando el afiliado alcanza la edad que a la ley ha considerado como requisito, teniendo claro que la edad no es el único requisito, pues los requisitos para pensionarse dependen del régimen al que está afiliado la persona. Y en Colombia existen dos regímenes de pensiones y cada uno tiene requisitos diferentes. Entre ellos encontramos el régimen de prima media con prestación definida y por otro lado el régimen de ahorro individual con solidaridad. Régimen de prima media con prestación definida. El régimen de prima media es uno de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones definido en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 y reglamentado a partir del artículo 31 de la misma ley. Los requisitos para adquirir la pensión de vejez en este régimen de prima media están señalados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y son dos requisitos. El primer requisito es que tiene que tener cierta edad. Si es un hombre tiene que tener 62 años y si es una mujer tiene que tener 57 años. Y el segundo requisito es que como mínimo tienen que haber cotizado 1.300 semanas. Para poder acceder a este tipo de pensión deben acreditar el cumplimiento de los dos requisitos. Ahora les voy a hablar un poco sobre el régimen de ahorro individual con solidaridad. Este es el mismo de los fondos privados y este régimen se caracteriza por el individualismo, donde cada uno se financia su propia pensión, de manera que el afiliado solo debe cumplir un solo requisito, el cual es reunir el capital suficiente para pagarse su propia pensión. Este capital acumulado debe ser suficiente para financiar una pensión superior al 110% del salario mínimo, según lo dispone el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. Esto es así porque en los fondos privados cada aporte que realice un afiliado va a una cuenta individual, como una cuenta de ahorros. Cuenta en la que se va acumulando los aportes que en el futuro financiarán la pensión del afiliado. Por otro lado, como es posible que una persona con pocos ingresos no alcance a acumular el capital suficiente para autofinanciarse la pensión, el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 contempla una garantía de pensión mínima. Pero para acceder a esta tiene que cumplir con dos requisitos, que son tener 62 años de edad si es hombre y si es mujer tener 57 años y haber cotizado como mínimo 1.150 semanas. Es decir, que si usted no alcanzó a reunir el capital suficiente para protegerse y pagar su propia pensión, pero cumple con los anteriores requisitos, puede acceder a esa pensión mínima, la cual la garantiza el Estado en función, según lo dice la norma, del desarrollo del principio de solidaridad, y de allí viene el nombre de régimen individual con solidaridad. Régimen de transición pensional. Hay que tener en cuenta que también existe por otro lado el régimen de transición pensional, que fue creado a partir del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y de este solo se pueden beneficiar los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, que hoy día es gestionado por Colpensiones. Para ser cobijado por el régimen de transición pensional es preciso cumplir los requisitos de edad y tiempo cotizado. Requisitos tales como que el primero, que del 1 de abril de 1994, había que tener 35 años o más si es mujer o 40 años o más si es hombre. Y el segundo requisito era que a partir del 1 de abril de 1994 había que tener de 15 años o más de servicios cotizados. Con uno de los dos requisitos cumplidos anteriores se adquiere el derecho a beneficiarse del régimen de transición pensional. Es decir, con uno solo de los dos requisitos es suficiente. Pero dichos requisitos fueron cambiados por el Acto Legislativo 1 del 2015, el cual estableció que el régimen de transición no podía extenderse más allá del 31 de julio del 2010, excepto para aquellos afiliados que a la entrada de vigencia del referido acto legislativo tuvieran al menos 750 semanas cotizadas, caso en el cual el régimen de transición se extendería hasta el 31 de diciembre del 2014. En resumen, tenemos los siguientes requisitos. El primer requisito sería que el 1 de abril de 1994 tenga 35 años si es mujer y 40 años si es hombre. El segundo es que el 1 de abril de 1994 tenga 15 años de servicios cotizados. El tercero sería que entonces al 31 de julio del 2010 tenga 55 años si es mujer o 60 años si es hombre y tener 1000 semanas cotizadas. El cuarto sería que el 29 de julio del 2005 tenga unas 750 semanas cotizadas. Y por último sería que al 31 de diciembre del 2014 tenga 55 años o 60 si es hombre y tener 1000 semanas cotizadas. Podemos concluir entonces que, teniendo en cuenta principalmente lo que es el régimen de transición pensional y por otro lado haciendo énfasis en una sentencia, la sentencia T090 del 2018, donde la Corte ha considerado que el régimen de transición es un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir este derecho por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse en el momento del tránsito legislativo. Entonces, se puede llegar a entender que la señora María, al final del 2014, tenía cotizadas 1010 semanas, sin contar los 2 años que trabajó en el supermercado, y tenía más de 55 años al 31 de diciembre del 2014, por lo cual ella se ve beneficiada en el último régimen, adquiriendo así el derecho a su pensión por el régimen transicional pensional. Resaltando también que de igual manera ella ya tenía más de 35 años a la entrada a vigencia de la Ley 100 de 1993.